En Radio Giralda, toda una amalgama. Curiosidades, historias, leyendas. Presentado por Jesús Mora. Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos una semana más a toda una amalgama. Comenzamos así hoy martes 30 de septiembre nuestro programa número 4 de esta segunda temporada. Un programa que en los finales ya del mes de septiembre ya comienza la lluvia, estamos un poco oscuros y vamos a tener unos temas además de curiosos un poco lúgubres, un poco para reflexionar, para descansar. ¿Y por qué dirán? Bueno, pues en muy poco tiempo conoceremos el porqué. Y más que nada ya conozcamos a nuestros compañeros en el día de hoy. En primer lugar, Isabel Castellano, vuelves a los micros de Radio Giralda. Muy buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí otro día con vosotros. ¿Cómo sientes tu regreso? ¿Qué nos traes preparado? Pues esta semana os traigo un tema bastante interesante, uno de los más guerrilleros que os he solido traer, y inspirado en una de las obras clásicas del dramaturgo Aristófanes. Un tema un poco cultural para, en vísperas de esta semana cultural en Sevilla, la Noche en Blanco se celebra este viernes, pues queremos ambientarlo ya y amenizar las vísperas con el tema de Isabel Castellano. Y un poco distinto de registro nos trae algo hoy Fernando Sánchez. Muy buenas noches. En tu caso, el tema va a ser más oscuro, absurdo, hay muerte de por medio quizás. Tenemos un problema con el micro. Voy a dar paso primero a nuestra compañera Alba Esteve, que también se estrena en el día de hoy. Muy buenas noches. Buenas noches. Tu tema también vuelve a ser algo cultural, pero quizás entre parte de la conspiración podría ser. Sí, voy a desenmascarar, o al menos intentarlo, a uno de los grandes escritores de la literatura mundial, como es William Shakespeare. A ver... ¿Vamos a defender la figura de nuestro Cervantes? No, la verdad es que no lo menciono para nada. Bueno, pero si es un fraude, entonces el mejor literato de toda la historia quizás sea el nuestro Miguel de Cervantes. Probablemente sí. Estaremos muy atentos para ver qué ocurre con la figura de Shakespeare. Y ahora creo que ya sí, Fernando Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. Vale, ya hemos solucionado los problemas técnicos y ahora sí, cuéntanos cuál es tu tema de hoy. Como intentaba decirte antes, te preguntaba si conoces un dicho que reza que el poder lo es todo. Pues en principio no me suena este dicho. Bueno, pues voy a enlazar el dicho ese de el poder lo es todo con otro dicho que es que la muerte no hace diferencia. Y voy a tratar sobre gente muy poderosa a lo largo de la historia que ha tenido muertes realmente absurdas. Suena bastante cómico, no quieres que lo diga porque lo hemos hablado ya en la previa de este programa, pero realmente puede ser hilarantemente absurdo. Sí, bastante. Sobre todo una en particular es realmente cómica. Estaremos esperando a ver cuál es esa muerte tan cómica y absurda. Nuestro compañero vuelve aquí también, Pedro J. García, nuestro jerezano particular. Muy buenas noches, Jesús, ¿qué tal? Yo creo que hoy vas a poner una nota final a este programa bastante de relax. Exactamente, yo creo que voy a poner ya en último lugar la guindilla a todos los temas estos tan interesantes que nos traen el resto de compañeros. Y voy a traer unos cuantos consejos, basándome en un libro bastante prestigioso, unos consejos para dormir mejor, que últimamente nos está costando mucho a todo el mundo porque tenemos una serie de hábitos que no son los adecuados. Aunque suena paradójico, ¿tú crees que esa curiosidad despertará el interés de nuestros oyentes o los dormirá? Yo creo que sí le puede causar el interés de todos los oyentes porque es que somos muchos los que por la noche nos cuesta dormir y necesitamos pues tener una pauta, una higiene. Y necesitamos saber estos consejos. Bueno, pues sigamos bien los consejos luego de Pedro J. García, que seguramente serán muy útiles para todos. Por supuesto, también darle la bienvenida a nuestro técnico de sonido, Manuel Romero. Y ya por último, pero no menos importante, Ana Trancoso. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús, y a todos los oyentes. Si te parece bien, hacemos ese repaso en las redes sociales. Pues por supuesto, porque como no, seguro que todos los oyentes os estaréis preguntando dónde podéis encontrarnos. No solo estamos aquí en la radio, sino que también podéis contactar con nosotros en Facebook, donde www.facebook.com/todaunaamalgama. También estamos en el Twitter, @todaunaamalgama, y podéis utilizar el hashtag #tuamalgama. Si tenéis alguna curiosidad, alguna duda que queréis plantearnos, cualquier, cosa que os surja, podéis escribirnos un correo a todaunaamalgama@gmail.com. todaunaamalgama@gmail.com. Y como comentaba, que no solo estamos en la radio, también podéis leer todos nuestros artículos en el blog www.todaunaamalgama.blogspot.com, www.todaunaamalgama.blogspot.com. Pues muy bien, queridos oyentes, cuando ya son las 9:07 de la noche, comenzamos el programa recordando qué ocurrió en el pasado, tal día como hoy.
Comenzamos las efemérides de hoy en el año 420, cuando muere en Belén, actual Israel, Jerónimo de Estridón, conocido para los cristianos como San Jerónimo, padre de la Iglesia, que llevó a cabo la traducción al latín de la Biblia, más conocida como la Vulgata, que será hasta 1979, año en que se promulgará la Neovulgata, el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica Romana. Años más tarde, en el 788, fallece en Córdoba Abderramán I, fundador del Emirato Independiente de Córdoba. Nos trasladamos ahora a Inglaterra, en concreto al año 1399, donde el Parlamento inglés elige a Enrique de Lancaster como rey de Inglaterra bajo el nombre de Enrique IV. Escoceses y galeses, jaleados y apoyados por Francia, iniciarán una gran revuelta hasta que en 1402 Enrique derrote a los escoceses en Hambleton Hill. Los galeses continuarán con la rebelión durante 7 largos años. Enrique, por su parte, permanecerá en el poder hasta su muerte el 20 de marzo de 1413. Tal día como hoy, en 1763, se crea en España la Lotería Nacional, debido al esfuerzo del Marqués de Esquilache, ministro de Carlos III. Y del ocio pasamos a la música. Será en 1791 cuando se estrene en el Theater an der Wien de Viena, bajo la dirección del propio autor y apenas 2 meses antes de su muerte, la que será su última ópera, La Flauta Mágica de Mozart, considerada como una de las obras maestras del género. Tal día como hoy, hace 168 años, es decir, en 1846, la anestesia es aplicada por primera vez en el mundo. Fue utilizada para la extracción de una muela y por su descubridor, William Thomas Morton. Y hacemos entrada en el siglo XX, en el año 1924, con el nacimiento en Nueva Orleans de Truman Capote, periodista y escritor estadounidense que será conocido sobre todo por sus novelas A Sangre Fría y Desayuno en Tiffany's, ambas llevadas a la gran pantalla. Y volvemos a Europa para asistir en 1968 en Italia al nacimiento de la famosa actriz y modelo Mónica Bellucci. Y por último, en 1985 fallece en Pasadena, California, Charles Richter, sismólogo estadounidense que estableció, junto al sismólogo germano-estadounidense Benno Gutenberg, una escala para medir los terremotos que lleva su nombre, y es por eso que nos suena su nombre. Antes existía la escala de Mercalli, pero esta solo podía medir la intensidad de un seísmo en el punto donde se encontraban los sismógrafos. El mérito de la escala de Richter considera en asociar la magnitud del terremoto con la amplitud de la onda sísmica y poder medir de forma precisa la magnitud del seísmo desde su epicentro. En esta vida muchas veces hemos escuchado eso de que, que hay pocas cosas más claras como que antes o después vamos a morir. Sin embargo, si reflexionamos sobre ello, realmente la muerte es cierta, pero ¿cómo va a llegar? Pues hoy aquí, con Fernando Sánchez, vamos a descubrir cuáles son las muertes más absurdas de la historia. Buenas noches, queridos radioyentes. Como les he preguntado antes, hay un dicho que reza que el poder lo es todo. Sin embargo, también hay otro que dice que la muerte no perdona. ¿Por qué digo esto? Por la sencilla razón de que a lo largo de la historia ha habido personas muy poderosas que han tenido muertes realmente absurdas. Por ejemplo, tenemos a Atila el Huno. Para situarnos en contexto, hay que decir que los hunos son un pueblo nómada protomongol que procede del noreste de China y de Asia Central. Bueno, pues estos hunos se reunifican bajo el rey Rúa en el 432. Sin embargo, este muere en el 434 y lega su trono a los sobrinos Atila y Bleda. ¿Qué pasa? Que casualmente, Bleda muere y por tanto Atila se convierte en único señor huno. Con sus ansias de expansión, fija su mirada hacia el Imperio Oriental y se dedica a conquista y destrucción sin parangón. Consigue un territorio que abarca desde Europa Central hasta el Mar Negro y llega también desde el Danubio hasta el Mar Báltico. Tal es la destrucción y la conquista que recibe el sobrenombre del azote de Dios. Y de hecho, una de sus frases más famosas es: "Por donde pisa mi caballo, no vuelve a crecer la hierba". De hecho, se dedica a tal cantidad de saqueo, destrucción y violación que se estima que un 0,1% de la población mundial desciende de él. Bueno,
teniendo en cuenta que es un personaje tan poderoso, uno se puede imaginar que moriría luchando por su imperio, que tanto le había costado. Sin embargo, tenemos que el historiador Prisco nos dice que muere en el 453, pero muere de la manera más tonta posible, porque en su noche de bodas con una goda llamada Íldico, le entra tal hemorragia nasal mientras estaba haciendo el amor que muere. Bueno, si tenemos en cuenta que es una muerte absurda, más absurda todavía es la de Federico I de Hohenstaufen, o como viene a ser conocido, el emperador Barbarroja. De este hombre decimos que escaló en el poder a lo largo de la historia. En el 1147 es duque de Suabia. En el 1152 rey de los romanos. Y es en el 1155 cuando se le proclama emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este Imperio Romano Germánico se encuentra en la Europa occidental y la central, y consiste en una agrupación política cuyo ámbito de poder recae en el emperador. Bueno, pues este hombre va a luchar a la Tercera Cruzada. Las cruzadas son guerras que hacen los cristianos contra los musulmanes para recuperar los territorios de Tierra Santa, que son los lugares en los que han tenido escenas bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Bueno, pues este caballero intenta recuperar las tierras de mano de Saladino. ¿Qué pasa? Logra vencer a los musulmanes en 2 ocasiones y en el río Salef de Anatolia, pues decide refrescarse. Este hombre, por lo visto, no ha escuchado el refrán de la paciencia es madre de la ciencia y lo único que se le ocurre es tirarse al río con la armadura puesta. Con lo cual, con lo que pesa eso, termina hundiéndose. A esto le tenemos que añadir que el agua helada de las montañas se unía con el calor y con que el hecho de que el hombre tenía ya una edad cerca de 70 años y el hombre no pudo resistirlo. Y ya para terminar tenemos a Jean-Baptiste Lully. Sobre este hombre cabe destacar que era un instrumentista y bailarín y creó la ópera francesa. La ópera francesa es una compleja puesta en escena que incorpora ópera con una estética francesa, más el ballet, más textos literarios. Bueno, también tenemos que decir que las batutas en esa época eran barras de hierro sólidas con las que se marcaba el compás dándole la madera del suelo. ¿Por qué digo esto? Pues por la sencilla razón de que en 1687 este hombre tiene la mala fortuna que marcando el paso de un himno se da en el pie y se produce una herida. No tendría mucha trascendencia si se lo hubiera curado, sin embargo se encabezona y no se la trata. ¿Y esto deriva en una gangrena? Bueno, la gangrena se puede curar amputando el miembro, eso lo sabemos todos. ¿Qué pasa? Al ser bailarín dice, no quiero. No se amputa el dedo, la gangrena se extiende y termina muriendo. ¿Por qué digo que esta muerte es absurda? Por el hecho de que lo irónico de la situación es que el himno que preparaba era la celebración de la recuperación de Luis XIV de una enfermedad. Y ya para conclusión podemos decir que la vida es muy bonita, hay que vivirla, pero mucho cuidado porque podemos morir de la manera más absurda posible. Muy interesante este tema, Fernando. Y me has recordado a otra muerte muy absurda que yo conozco, no sé si tú también podrías decirnos un poco de ella, que es la de Fernando de Aragón, el marido de Isabel la Católica. Y bueno, en parte como tú comentas esto de la gangrena, Fernando de Aragón, como conocemos, bueno, cuando murió Isabel la Católica murieron sin descendencia masculina y querían postergar su dinastía. Para ello se casó con una mujer muy joven, no recuerdo quién fue, pero tenía cosa de 15 años, una mujer manceba, y bueno, quería procrear. Claro, ya Fernando tendría cosa de 60 y muchos años y no tenía esas facilidades de un hombre joven. Y para ello le remediaron un afrodisíaco conocido en aquella época, que si no recuerdo mal era un ungüento de avispa esmeralda, untárselo en las zonas nobles de los hombres. Y bueno, fue tal la cantidad de esa sustancia que le untaron ahí que se le gangrenó la zona y el miembro, y a partir de ella pues murió este personaje tan conocido en la historia. Y bueno, pasando ahora de un tema tan de miedo, tan lúgubre, tan oscuro, vamos a dar paso a un tema de cultura con nuestra compañera Alba Estevez, para conocer si Shakespeare fue un impostor o realmente fue un genio literato.
Romeo y Julieta, El Rey Lear, Hamlet, Macbeth, son muchas de las obras que conocemos que están a nombre de William Shakespeare. Padre de la literatura inglesa y, por qué no decirlo, mundial. Me atreveré a decir que todos alguna vez hemos leído algo suyo y sin duda alguna hemos admirado ese trabajo que está escrito en esas páginas. Pero ¿qué pasa si os digo que en realidad era un absoluto fraude? Shakespeare nace en 1564 en Stratford-upon-Avon, Inglaterra. Era hijo de un comerciante y se conoce que solamente estudió sus estudios primarios, que más o menos serían como unos 6 años de gramática basada principalmente en el latín. En sus obras quiero destacar que se manejan alrededor de 25.000 palabras. ¿Cómo puede una persona sin apenas estudio manejar ese vocabulario tan amplio? También quiero destacar que sus 2 hijas se conoce que eran analfabetas. Si un escritor de tal calibre dejaría de verdad que sus hijas fueran analfabetas, a mí esto la verdad es que me resulta bastante curioso. Por otro lado, no hay indicios de que Shakespeare escribiera nada hasta 1593 y supuestamente en los siguientes 20 años de su vida escribe la friolera de 37 obras. Vayamos aquí por parte. Shakespeare ya tenía 29 años cuando escribió su primera obra. Le hubiera dado tiempo a escribir muchísimas obras más. ¿Por qué no lo hizo? Sin embargo, sí que le dio tiempo y demás a escribir en 20 años 37 obras. Es algo que una cantidad bastante alta. Relacionado también con sus obras, quiero destacar que no se conserva ningún manuscrito ni carta escrita de su puño y letra. Sí que se conservan algunos documentos mercantiles y contratos en los que solamente está escrita su firma de una manera bastante burda para ser un escritor de tal calibre. Por último, y esto puede llegar a ser lo más curioso, no hay pruebas de que viajara nunca fuera de Inglaterra. Y por ejemplo, en Romeo y Julieta, él maneja un total conocimiento de las calles de Italia y sobre todo de Verona, como si realmente hubiera estado allí. Y también en sus obras, él maneja un amplio conocimiento también de la nobleza y de la corte. Sin embargo, es, como ya he dicho antes, un hijo de un simple comerciante. Todas estas pruebas que acabo de dar han dado conclusión a muchos historiadores a pensar que no fue Shakespeare quien escribió las obras, sino otro en su lugar. Se han barajado nombres a lo largo de los años como Walt Whitman, Francis Bacon e incluso la mismísima reina Isabel I de Inglaterra. Pero los 2 candidatos que más auge han cobrado en los últimos años, sin duda alguna, son Christopher Marlowe, escritor contemporáneo a Shakespeare, y el 17º conde de Oxford, Edward de Vere. Voy a comenzar primero con Marlowe. Los defensores de la teoría que defienden que este escritor fue el autor de las obras atribuidas a Shakespeare se basan en una obra de Calvin Hoffman titulada El asesinato del hombre que fue William Shakespeare, en la que se explica, es una suposición por supuesto, que Marlowe no muere en 1593, o sea, quiero que os quedéis con este año porque es muy importante, sino que huye acusado de espionaje y homosexualidad a Italia, donde escribiría todas sus siguientes obras y las mandaría al teatro isabelino para que fueran representadas. Estas obras serían firmadas para ocultar la identidad de que Marlowe seguía vivo por el actor William Shakespeare, que es eso, un simple actor, sin más. Todo esto está respaldado por las similitudes que hay en las obras de ambos, tanto en la temática como en la forma, párrafos que son exactamente iguales e incluso Shakespeare utiliza muchísimo el verso blanco que inventó Marlowe. ¿Estas no os parecen suficientes pruebas? Pues bien, aquí viene lo más curioso de todo. El primer poema que se conoce de Shakespeare, Venus y Adonis, aparece en 1593, casualmente 2 meses después de la muerte de Marlowe. Qué casualidad que Shakespeare, como ya he mencionado anteriormente, no hubiera escrito nada hasta entonces. Podría tal vez ser porque no fue él quien escribió las obras, sino Marlowe. Antes de conformarnos con esta teoría, quiero presentar otra también. Thomas Looney, en su obra Shakespeare identificado, alrededor de 1920 o cosas así, da las razones de por qué Edward de Vere, un conde nacido en 1550 y que sentía un gran amor por el teatro, fue quien escribió las obras de Shakespeare. Estas razones se basan básicamente en que el teatro en aquella época estaba muy mal visto. Y pues el conde, como ya he dicho, por su amor por el teatro, quería escribir y quería que sus obras fueran representadas. Entonces pagaba a un actor mediocre, en este caso William Shakespeare,
para que firmara sus obras y así su nombre no se viera manchado. Posiblemente el conde sea el candidato más apropiado por su conocimiento de la nobleza y de la corte que se puede apreciar en las obras que están atribuidas a William Shakespeare, además de su conocimiento histórico que se presentan en obras como Enrique IV y Julio César, que son obras históricas y eso solamente se aprende estudiando. También decir que hay muchísimas obras escritas sobre la vida de este conde y todas esas obras coinciden en las mismas obras de Shakespeare. Tienen muchas similitudes en la vida del conde con las cosas que ocurren en las tragedias, comedias y demás obras de Shakespeare. Y el conde también escribía de pequeño, sobre todo escribía muchas obras de teatro y las interpretaron en el teatro isabelino, pero casualmente dejaron de existir en 1593, casualmente cuando Shakespeare empieza a publicar. Para entender muchísimo mejor esta teoría en especial, recomiendo muchísimo la película Anonymous de 2011 del director Richard Emmerich. Estupenda recomendación, Alba. Tú y yo hemos hablado varias veces de esta película. Sí. A partir de ahí surgió este tema. Y precisamente por eso, yendo un poco más allá de lo que hemos comentado, si no recuerdo mal, el conde de Oxford moría en torno al año 1604. Sí. Y bueno, si realmente fuera el autor de estas obras, ¿cómo es que hay algunas obras que se publicaron y se escribieron después de esta fecha? Sabía perfectamente que me lo ibas a preguntar, Jesús, de que lo sabía. Sí, precisamente este es el talón de Aquiles de esta teoría. El conde de Oxford muere en 1604, pero eso no significa que esta teoría no sea cierta, puede ser perfectamente cierta, pues se baraja, los historiadores que defienden esta teoría barajan que el conde ya había dejado escritas las obras y las dejó a manos de otros autores a los que él apoyaba, porque él apoyaba a muchísimas compañías de teatro económicamente e incluso moralmente. Entonces esos autores a los que él apoyaba las guardaron y las publicaron después. Incluso hay obras que al parecer son tan diferentes al principio y al final que se dice que las empezó el conde pero las terminaron esos mismos autores. Me recuerda mucho, no sé si es una buena comparación con lo que ocurre con Michael Jackson, con muchas de sus obras que aparecen después. Sí, pues mira, no lo había pensado, pero la verdad es que sí. Bueno, yo tengo otra pregunta, que a pesar de todos los datos que has dado para especificar en este tema y ver que puede ser una posibilidad bastante probable, sigue habiendo gente que defiende que Shakespeare fue el autor de estas obras. ¿En qué se basan esas personas para pensar eso? Bueno, no es que solo haya gente, sino que es la mayoría de gente que todavía cree que Shakespeare fue quien escribió sus obras. Se basan básicamente en decir que no es necesario tener una preparación tan buena como para escribir esas obras. Sencillamente que observó a otros autores como el mismísimo Christopher Marlowe y de ellos aprendió y a partir de ahí sacó todas las ideas y el vocabulario tan maravilloso que en las obras se representa. Yo creo que realmente nunca sabremos si es cierto o no, pero bueno, ya dejo en opinión vuestra y de todos los oyentes pensar si Shakespeare fue un genio o un impostor. Creo que de aquí podría salir algún día un debate maravilloso, ¿no? Sí, yo creo que sí, nosotros. También. Entonces lo posponemos para otra fecha más adelante, en la que, bueno, dividiremos este grupo entre los que apoyan la teoría de que Shakespeare fue tal y aquellos de que Shakespeare únicamente fue un impostor. Y bueno, no hay nada más que nos guste en este programa que las curiosidades, así que escuchemos ¿Lo sabías qué? Con Ana Trancoso. ¿Sabíais que los que más café consumen del mundo son los finlandeses, con 12 kilos por persona al año? España ocupa el puesto 19 en el ranking mundial con un consumo de 4,5 kilos por persona. ¿Sabías que un búho puede girar su cabeza a 360 grados? Ya son aproximadamente las 9:25 de la noche. Seguimos aquí en Radio Giralda, pero nos vamos unos minutos a publicidad. No se marchen, aprovechen para tuitear, comentar por Facebook, que a la vuelta leeremos vuestras opiniones. Estamos con Jesús Mora y escuchamos Toda una amalgama.
Estamos con Jesús Mora y escuchamos Toda una Amalgama. Seguimos curioseando en Toda una Amalgama cuando ya son las 9:30 de la noche en este estudio de Radio Giralda. Y bueno, qué mejor forma de volver que escuchando Lo Sabías Que con Ana Trancoso. ¿Sabías que hay al menos 7 personas en el mundo muy parecidas a ti y solo tienes un 10% de probabilidad de conocerlas? Bueno, Ana, vuelvo contigo para que nos comentes un poquito qué se cuece en las redes sociales. Bueno, Jesús, pues respecto al tema que ha estado tratando Fernando sobre las muertes más cómicas, preguntábamos a los oyentes si ellos conocían algún tipo de estas muertes tan absurdas. Y entonces pues ellos nos han contestado un 50% que sí, un 50% que no. Ya ves ahí que, bueno, cada uno se informa de la forma en la que puede. Por otra parte, nos dan ánimos nuestros oyentes, Ruth Sánchez, listos para el programón de Toda una Amalgama con la futura mejor periodista de Sevilla. Vamos, mi Alba Esteve 7, eres la mejor guapa. Y Elena Hidalgo también, por su parte, nos da ánimos, tanto a Fernando como a la parte que me toca a mí en las redes sociales. Y ahora ya sí, el tercer tema de la noche de hoy. Isabel Castellano nos va a sorprender con un pasaje de la historia hablándonos de Lisístrata y la guerra sexual. Mi marido, por lo menos, 5 meses lleva fuera, pobre de mí, vigilando a Eucrates en Triana. Pues el mío, 7 meses completos en Pilos. Y el mío, si alguna vez viene del frente, coge el escudo y desaparece volando. Y ni siquiera de los amantes ha quedado en una chispa. Así que, si yo encontrara la manera, ¿querríais poner fin a la guerra con mi ayuda? Yo sí, por las 2 diosas, desde luego, aunque tuviera que empeñar el vestido curvilíneo y bebérmelo el mismo día. Pues yo me dejaría cortar en 2 y daría la mitad de mi persona, aunque pareciera un rodaballo. Y yo hasta me subí a todo lo alto del Talleto, allí donde pudiera ver la paz. Voy a decíroslo, pero no tiene ya que seguir oculto el asunto. Mujeres, si vamos a obligar a los hombres a hacer la paz, tenemos que abstenernos. ¿De qué? ¿Lo vais a hacer? Lo haremos, aunque tengamos que morirnos. Nadie diría que este fragmento, por su lenguaje tan cómico y coloquial, perteneciese al dramaturgo Aristófanes de la Grecia clásica. Pero, ¿qué curioso argumento esconde detrás de esta curiosa obra? El contexto histórico está muy claro. Nos encontramos en Grecia, una nación que se encuentra en situación de guerra, concretamente en la guerra del Peloponeso. Como todos los países que se encuentran inundados en una situación belicosa, podemos encontrar varias clases que se van a ver afectadas en el conflicto. Siempre la historia se ha centrado en los mutilados, en los muertos, en los familiares que han perdido a alguna persona especial, pero en esta obra se pone sobre la mesa una nueva clase que está a favor de la paz, las mujeres. Y no es la razón principal de los motivos que normalmente conocemos, como el hambre, la miseria o la destrucción, sino que están cansadas de no poder ver a sus maridos casi nunca, ya que frecuentemente son llamados al campo de batalla. Y es aquí donde entra en juego nuestra protagonista Lisístrata. Ella consigue reunir a todas las mujeres y llevar a cabo una estrategia para conseguir lo que quieren. El plan consiste en la abstinencia sexual, es decir, una mayoría de mujeres de todas las edades deciden no mantener relaciones sexuales ni con sus maridos ni con sus amantes hasta que ellos no pongan fin a esta guerra. Además deben utilizar todas sus armas de mujer, es decir, deben despertar el deseo sexual en ellos y luego dejarlos con las ganas, como podemos conocer. Muchas de las mujeres al principio se negaban a realizar esta tarea, ya que veían imposible resistirse, además si tenían que en algún modo provocarlos. Pero Lisístrata las persuadió y les hizo ver que era la única forma de conseguir sus objetivos. Poco después todas las mujeres tomaron el ágora de Atenas, que por si alguien no lo sabe es la plaza pública de la polis, en donde se discuten los asuntos civiles y de los ciudadanos, y se podría considerar el punto más importante de toda ciudad griega. Por eso nos suena tan importante que las mujeres con una posición firme consiguieran tomar ese recinto. Mientras va transcurriendo el tiempo, los hombres son cada vez más incapaces de aguantar sus necesidades sexuales. Muchas veces aparecen de las mismas palabras de ellos que tenían inflamada la ingle. Todos podemos entender lo que se referían ellos. Al final acepta firmar el Tratado de Paz en una situación bastante cómica, ya que da la sensación de que no podían aguantar más, ya que los soldados firmaron el acta de paz
Erectos. Esta obra fue la inspiradora del programa Lysistrata Project, un acto teatral que tuvo lugar el 3 de marzo de 2003, de modo simultáneo en 42 países a favor de la paz. Miles de personas asistieron a la lectura de esta obra y representaciones teatrales. Los beneficios fueron entregados a organizaciones sin ánimo de lucro y a favor de la ayuda humanitaria. Esta entretenida y diferente comedia puede enseñarnos el mensaje de que, aunque el hombre ha dominado el mundo y aunque la sociedad ha sido bastante machista de bastantes siglos en adelante, la mujer ha sido uno de los pilares que sin ella no podría haber funcionado nada. Y que, como normalmente hemos dicho, detrás de cada hombre hay una gran mujer y con más poder en la mayoría de las situaciones de los que nos podemos imaginar. Es interesante ver a la mujer griega, que siempre ha sido el ideal de mujer callada y sometida, enfrentarse a un juego de hombres que antes era la guerra. Eso nos enseña de un modo general que siendo astutos nos podemos enfrentar a todo lo que nos propongamos. Sería una pena que el mensaje de esta obra clásica se quedase solo en la lucha feminista o en la lucha por la igualdad de las mujeres con los hombres, sino que podría aplicarse a cualquier ámbito de las injusticias sociales o de cualquier ámbito social. Solo hay que saber observar el punto débil de tu enemigo, que en este caso, aunque suene un poco cómico, es el incontrolable apetito sexual del hombre. Isabel, muy interesante, muy divertido este tema. Agradecerle también a nuestra compañera Noelia Ruiz esta mini intervención que ha hecho en el diálogo inicial. Y me quedan algunas cosas por aclarar, y es que, bueno, no sé si esto se podría considerar, lo que nos has contado, como un origen del machismo, si tiene algunos aspectos enlazados con esta corriente. Evidentemente, en la sociedad griega existía un machismo bastante importante, no podemos ignorarlo. Uh-huh. Es cierto que la sociedad griega de la Grecia antigua era bastante adelantada por el hecho de la democracia, pero incluso en esta democracia pionera se dejaba de lado a las mujeres, se las igualaba a los metecos, que eran los extranjeros, y los niños, que también estaban aislados de todas las funciones públicas y que se ofrecían a un ciudadano griego. Aparte, también podemos notar el machismo en esta sociedad, por ejemplo, en un detalle tan curioso que nos parece ahora mismo, que la mujer en la casa griega no dormía con el hombre, sino que tenía una habitación individual y casi a diario tenía que aguantar que el hombre metiese a sus amantes, ya podían ser las amantes o los amantes, y pero, Isabel, en su cara. ¿Esto era generalizado en todas las polis griegas o únicamente en algunas? Era bastante era bastante normal en todas las polis griegas. Uh-huh. Bueno, Isabel, a mí también me ha surgido una duda, porque me has hablado de las mujeres griegas, pero al otro lado, en Roma, ¿las mujeres eran igual de sumisas? Las mujeres romanas eran mucho más guerreras en el sentido de imponerse ante el hombre, pero realmente siempre buscaban la comodidad. No buscaban realizarse como persona, porque el ideal de toda mujer romana, de la mayoría de las mujeres romanas de esa época, buscaban un hombre que las mantenía, que tuviera una cierta fortuna y que pudiesen vivir cómodamente toda la vida. Realmente las griegas lo tenían mucho más difícil, pero surgieron bastantes mujeres pioneras, como la primera ginecóloga o la poetisa Safo de Lesbos. Y bueno, con esta música de fondo, aprovechando la cama del tema de Isabel, quizás estamos sintiendo ya un poco de ese efecto soporífero que da la noche, son las 9:39 de la noche, una noche ya oscura, cerrada. ¿Y cómo dormir mejor que escuchando las recomendaciones de Pedro J. García? Muy buenas noches a todos, mi nombre es Pedro José García y hoy voy a traer un tema bastante especial. No voy a hablar de cultura, como acostumbro a hacer, pero sí voy a hablar de unos cuantos consejitos que a más de uno nos va a venir de perla. Y es que dormir, esa actividad tan necesaria para mantenernos activos, no es placer para todos. Muchas personas en el mundo sufren insomnio, un trastorno que consiste en la dificultad para conciliar el sueño, al acostarse, en despertarse continuamente durante la noche o en despertarse muy temprano por la mañana, incluso antes de lo planeado. En primer lugar, pues yo quería plantear, ¿no?, que el insomnio, como mucha gente piensa, no es una enfermedad. El insomnio
es un síntoma de alguna enfermedad, como puede ser perfectamente la depresión. Una persona que tiene depresión, pues se tiene que tratar con antidepresivos, pero el insomnio es un síntoma. No hay una persona que sea enferma de insomnio. Y bueno, eso es el epílogo que nos dice el doctor Eduard Stivel, que es un licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. Es decir, que este doctor es bastante prestigioso y se especializó en neurofisiología y pediatría. Bueno, pues tengo aquí en mis manos un libro que se llama Que no te quiten el sueño, escrito por él, y pone abajo el método Stivel para el insomnio en los adultos. Es decir, que él tiene también un libro igual que este, pero es para tratar el insomnio en las personas que son los críos, los chiquirillos, los de niños de 3 años a 5 que no pueden dormir. Pero claro, él tiene un libro que trata específicamente el insomnio en los adultos, ya que los adultos pues tenemos una serie de problemas que los niños no, como pueden ser a lo mejor el acoso en el trabajo o cualquier cosa que nos quite el sueño, problemas económicos. Bueno, en fin. Y bueno, en el libro te da unos cuantos consejos que deberíais de plantearoslo si tenéis este tipo de dolencia. Pues en primer lugar vamos a hablar de la actividad física. No podemos pensar que vamos a dormir perfectamente por la noche si no hemos realizado nada de ejercicio durante el día. Y diréis, bueno, ¿y el ejercicio qué me recomiendas tú hacer? ¿Qué tipo de ejercicio? Bueno, pues yo pienso está justificado aquí en el libro que el mejor ejercicio es el ejercicio aeróbico. ¿Cuál puede ser el ejercicio aeróbico? Pues en contraposición al anaeróbico, como puede ser el levantamiento de pesas, el aeróbico es el que trata de ejercitar el corazón, ¿no? Ponerlo el corazón acelerado. Y son actividades como jugar al fútbol, correr, hacer footing, que el footing sí que podéis buscarlo por internet, que tiene muchísimos beneficios, tan solo media hora al día, y es que te protege de muchas enfermedades. ¿Qué más puede ser? Por ejemplo, la natación, el ciclismo, todas esas cosas que tú cuando lo haces te cansa bastante. Pues eso es súper bueno después para dormir por la noche. Tú tienes que tener la sensación de que estás muy relajado, que tú tienes ganas de dormir, y así es como se consigue, haciendo ejercicio. También dice, Eduard Stivel, que 20 minutitos antes de acostarnos, pues sigamos una especie de rutina. Y diréis, bueno, ¿y qué es esto de la rutina? ¿Qué es lo que es? Pues esto de la rutina consiste en que tú hagas siempre las mismas cosas cuando vayas a acostarte. Por ejemplo, tú puedes hacer la actividad, por ejemplo, de coger el pijama, ponerte el pijama y luego lavarte los dientes. Y todos los días, si repites esto mismo, estás acostumbrando a tu cuerpo, estás dando unas pautas a tu cuerpo para que siga ese procedimiento y te cueste menos. Es como decir, bueno, en estos 20 minutos antes de acostarme, mi cuerpo está predispuesto a dormir mejor. Y mi cuerpo está predispuesto a caer en la cama rendido. Entonces eso es lo que debemos de intentar, hacer un poco más de ejercicio. Luego también, para los que beban y fumen, pues tengo una mala noticia. El tabaco causa apnea obstructiva, que este es un problema que, según tengo aquí entendido, entre un 30 y un 45% de la población tienen este problema. Entonces, se debe de evitar el fumar. Si tú fumas o algo, debes de evitarlo y debes de... Yo me lo plantearía, no sé si con algún tipo de terapia, pero deberías dejarlo. Y bueno, si tú tienes que consumir alcohol porque sales por ahí de fiesta y no puedes retrasar la hora de dormir, pues lo ideal es que no te acuestes directamente cuando estás bebido, sino que esperes unos 45 minutos así más o menos. Eso lo viene aquí en el libro escrito. Y en esos 45 por cada vaso que te tomes. O sea, me parece bastante poco porque siempre acostumbramos a tomar bastantes vasitos y... En fin. Luego, también... unas cosas ya, la falta del sueño tiene una consecuencia muy visible en la piel, que es la ojera, que vamos después al día siguiente al trabajo y todos nos preguntan, ¿y yo has dormido bien? Que de hecho, pues ahí es como se va notando que no estamos durmiendo bastante bien. Luego tenemos que aprender a organizarnos mejor, y esto es verdad, porque ¿quién no mira el WhatsApp antes de dormirse? ¿O quién no enciende el ordenador cuando está en la cama? Porque yo creo que esto lo hace todo el mundo. Y esto es una cosa que debemos ya deshabituarnos, porque no podemos llevarnos el trabajo hasta justo antes de dormirnos. Por ejemplo, en mi caso, yo después de cenar estoy viendo un poquito la tele, luego me pongo con el portátil y hago un repaso a leer el correo, a ver si tengo alguna novedad importante. Bueno, pues esto nos dice Eduard Stivel que no debemos hacerlo, que debemos ya de quitarnos esto de encima, porque por lo mismo, porque tenemos una actividad que estamos haciendo y el cerebro está activo, el cerebro no está en un modo relajado. Entonces, esto también deberíamos verlo. Después, ¿qué más podemos decir? A ver, que le hallo por aquí. Exactamente, sí. Cuando nosotros, por ejemplo, nos despertamos,
Hay un dicho que dice, una creencia que si tú te levantas con el pie derecho, pues vas a tener un mejor día. Pues Edward dice más o menos que tú lo que debes de hacer es, no leer el móvil por las mañanas, porque desde luego yo también esto lo hacía y es totalmente contraindicado. Lo primero que hago, me despierto, suena la alarma, la apago y miro a ver los WhatsApp que me han llegado, los correos. No podemos empezar el día así porque es que eso causa un estrés que nos va a perjudicar después a la noche. Luego, ¿qué más podemos decir? También el consumo de la cafeína, si te cuesta mucho coger el sueño, mejor es que ni tomarlo, ni siquiera de día. Hay personas que lo notan mejor porque rinden más en el trabajo, en sus estudios, lo utilizan para estudiar. Lo ideal es que si tú tienes problemas para dormir, no la tomes ni por la mañana siquiera. Y bueno, también decir que el ciclo hormonal femenino influye en la calidad del sueño. Esto a los hombres, gracias a Dios, no nos perjudica, pero a las mujeres pues tenéis ese problemilla. También dice aquí de hidratarse convenientemente. Se recomienda pasear bajo el sol también, ya que la luz solar reprogramará nuestro organismo. Eso también dicen que es muy bueno tanto para la depresión como para el dormir, que al menos unos 15 minutos al día tú tomes el sol, que es muy bueno para la melanina. Bastante útil estos consejos, estas pautas que nos ha comentado hoy Pedro José García. Me he quedado con algunas ideas clave y me ha resultado bastante curioso que has comentado que el tabaco, el fumar, provoca apnea obstructiva. Y esto no sé si te has dado cuenta, si se han dado cuenta nuestros oyentes, de que viene realmente a fortalecer, a fundamentar el hecho de que las personas que fuman roncan más. Exactamente, sí. Esto lo iba a comentar también antes, pero se me ha pasado totalmente. Las personas que roncan, todo el mundo tenemos la creencia de que esa persona que está roncando, tú lo ves y dices, joder, pues sí que está durmiendo bien, está con un sueño profundo. Esto es totalmente lo contrario. La persona que está roncando es porque tiene un problema de apnea obstructiva. Eso es que no está respirando bien. O sea, que si no respira bien una persona mientras está durmiendo, no va a poder conciliar el sueño y no va a tener un sueño reparador. Entonces, claro, que siempre vemos, es que ve mi marido cómo ronca. Siempre escuchamos ese tipo de comentarios. Y no tiene nada que ver, no está durmiendo bien. Y ya luego, para cerrar tu tema, nos has comentado los consejos de este señor, pero me gustaría saber si tú tienes algún truquillo personal para esas noches de insomnio en las que no eres capaz de dormir. Pues mi truco yo siempre he pedido recomendaciones tanto al médico y todo, y él me decía, ¿no?, que tomase manzanilla, infusiones. Yo de hecho no le he hecho mucho caso porque no está demostrado científicamente que una manzanilla te relaje o algo así. Entonces, vale, el consejo que yo podría decirle a todo el mundo es que hiciera ejercicio, que hiciera deporte, que es lo más sano del mundo, que te vas a sentir mejor contigo mismo, que vas a estar más activo y que vas a llegar a la cama con muchísimas ganas de dormir, ganas de descansar. Son ya casi las 10 menos 10. Y ya se acerca al final del programa, así que Ana, cuéntanos si hay novedades en las redes sociales. Pues sí, Lisístrata, la obra que nos ha traído hoy Isabel. José A. nos comenta que la vio en Mérida y muy divertida. Pues muchísimas gracias, José, por tu aportación. Lanzábamos también la siguiente pregunta. ¿Es aconsejable volver con un ex tajantemente? El 100% de los oyentes nos han dicho que no. Respecto al último tema, perdona que se me pasaba la respuesta de Beatriz Valero. Si no funcionó la primera vez, mucho tiene que haber cambiado esa persona para que funcione a la segunda. Y por último, respecto al último tema tratado por Pedro, de nuevo, la pregunta, ¿y tú eres de esas personas que mira el móvil nada más despertarte? Desgraciadamente, un 100% nos contestaba que sí, respecto a los consejos que nos decía Pedro. Y Elena Hidalgo, de nuevo, nos da muchos ánimos a todos. Ole, mis amalgamos, maravillosos, magnificectos, os ha quedado muy molón todo. Me vas a llamar un poco pesado, Ana, pero volvemos contigo para escuchar cuáles son las noticias más curiosas de la última semana. Bueno, pues venimos como siempre con las noticias más curiosas, así que espero que estéis agarrados a la silla y con pistola en mano.
¿Cómo? Pues es que estamos en Estados Unidos, se ve que lo del 2x1 ya ha quedado un poco obsoleto. Resulta que en este país, que desde luego nunca deja de sorprendernos, un restaurante de la localidad de Port Allen ofrece descuentos del 10% a aquellos clientes que entren a su local con un arma de fuego. Kevin Cox, dueño del restaurante, ha afirmado que se le ocurrió la idea para agradecer a los agentes y demás miembros del cuerpo policial su asistencia asidua al local. El problema se ha dado cuando otros clientes con arma de fuego han aparecido solicitando el mismo descuento. Sin embargo, es algo que al dueño no le preocupa. Mientras todo el mundo tenga un arma y no la utilicen, no veo el problema del asunto, explicaba a los medios locales Cox, el dueño. Sin embargo, entre los vecinos la noticia no ha sido muy bien acogida. De hecho, la mayoría de ellos está de acuerdo en que se cierre un local que ha aportado muchos problemas a la vida diaria de la zona. Los policías, según afirman los propios afectados, no parecen hacer nada al respecto, y menos aún, claro, con los descuentos que les ofrecen en el local. Nos vamos ahora al Reino Unido con la curiosa historia de Patricia Hewitson. Esta mujer jubilada de 65 años tenía la curiosidad de saber qué tipo de planta tenía en su jardín y por eso decidió contactar a través de Facebook con la BBC Radio Devon para que unos expertos en botánica le ayudaran a resolver sus dudas. Su sorpresa llegó cuando le dijeron que estaba plantando marihuana, una planta de cerca de 1,5 metros de altura. Fue en ese momento cuando recibió una notificación de la policía que a pesar del delito ha decidido no tomar parte en la situación. Eso sí, la planta ha sido requisada por las fuerzas policiales de Devon. Y seguimos con la misma temática, porque un joven estadounidense ha sido detenido por robar un diamante valorado en 150.000 euros que viajaba en una de las maletas que aterrizó en el aeropuerto Sky Harbor de Phoenix. Y se preguntarán, ¿y por qué seguimos en la misma temática? Pues aquí llega, y es que cambió la piedra preciosa por tan solo 20 euros de marihuana. Morrison se encuentra en disposición policial y se enfrenta a una condena sustanciosa por el elevado precio de la piedra preciosa. Un portavoz de la empresa comunicó a los medios que, por fortuna, el objeto sustraído había sido localizado por los agentes de la policía y que ya se encontraba en poder de su dueño. En cuanto a Morrison, trabajador del aeropuerto, fue despedido inmediatamente y está a la espera de juicio. Y la siguiente noticia podemos resumirla de forma muy breve. Un matrimonio llora la muerte de su hijo en la tumba equivocada durante 7 años. Vince Aveita y su mujer perdieron a su hijo durante el parto. Desde entonces no han dejado de visitar el cementerio durante todo este tiempo para dejar flores, juguetes en una lápida en la que resultaba que no se encontraba el feto. Pues imagínense la situación. Han llorado la muerte de su pequeño en una tumba equivocada por error de la arquidiócesis. A Vance le facilitaron una localización incorrecta y pudo solucionarlo gracias a los trámites que inició para inscribir el nombre en la lápida. Una vez transcurrido el plazo establecido para realizar el cambio de la piedra, Vance acudió al cementerio y se encontró la tumba sin ninguna modificación. Por ello llamó a la arquidiócesis y se percataron del error. Ahora será indemnizado por los daños ocasionados. Y hemos dejado para el final el plato fuerte. Y ahora entenderán por qué. En Japón se ha publicado recientemente un libro de cocina con una segunda intención. En este caso, promover el uso del preservativo. Recetas hechas con condones que me gustaría prepararte. Es el título bajo el que Kagami Kiyosuke, perdonen, pero es que el japonés aún no lo domino, ha presentado este libro, un libro que contiene hasta 11 recetas diferentes, muy sencillas y fáciles de hacer, siempre contando con el preservativo como ingrediente indispensable en todos los platos. El objetivo de Kagami es dejar probado la resistencia de los preservativos y enviar a su vez un doble mensaje para concienciar a la sociedad japonesa de usar con más frecuencia los preservativos. Ana, como siempre, me sorprende tu recopilatorio de noticias curiosas, pero creo que todos los oyentes quieren saber un poco más de esta última noticia y es que no me queda claro cómo se introduce ese elemento que es el preservativo en estos platos. Bueno, pues sí, a poder ser, colgaremos en las redes sociales una fotografía porque desde luego la noticia en sí no venía demasiado bien explicada, pero las fotos eran bastante aclarativas porque... Vale más una imagen que 1000 palabras. Exactamente, en algunos platos se introduce lo que es el objeto en sí. O sea, a modo quizás de molde o... No tanto molde, yo creo que lo que es el preservativo se come también. Interesante, ¿será de sabores?
Pues depende, unos sí, otros no. No sé cómo se jugará en las recetas con este tema. Bueno, como cada semana llega el momento que menos deseamos y es que hay que despedir a nuestros compañeros en el día de hoy. En primer lugar, Fernando Sánchez, te deseo que no tengas una muerte tan absurda. Bueno, Jesús, muchas gracias. Y bueno, como siempre, ha sido un placer estar aquí y me gustaría felicitar a 2 personas. Primero a mi compañera Alba Esteves, que ha hecho su primer directo y estaba muy nerviosa, pero ha salido muy bien. Y después a doña Mariluz Ibarrola, que cumple hoy 73 años y lleva 21 años siendo una abuela excepcional. Pues de aquí le felicitamos con mucho cariño a tu abuela. También secundo tu apoyo y tu felicitación a Alba, su primer directo con nosotros. Y bueno, aprovechando que hablamos de ti, Alba, esta vez, ¿qué te ha parecido el programa de hoy? Me ha gustado muchísimo, además tenía un montón de ganas ya de venir, porque he sido la última. La última de los nuevos compañeros. Y quiero agradeceros a vosotros dos, vamos, a todos, porque son todos unos, además ya lo dije, sí, unos compañeros estupendos y la verdad es que da gusto y muchas gracias. Te tendremos aquí de nuevo en 3 semanas. Sí, creo que el día 21. No estoy muy segura, pero creo que sí que el día 21. Hay que ir preparando temas, a ver con qué nos sorprendes la próxima vez. Ya, a ver qué traigo. Muy buenas noches a ambos. Muy buenas noches. Y hablando de incorporaciones nuevas, no es nueva, pero sí se reincorpora a este equipo en esta temporada. Isabel Castellano. Bueno, pues encantada, como he dicho al principio, de estar otra noche con vosotros. Espero que se pueda repetir pronto y muy interesantes los temas de hoy. Sobre todo ya en cuanto me haga una herida voy a ir a curármela, no me la voy a dejar que se me gangrene. Y nada, y teorías conspiratorias y al margen. Muy novedoso ese formato de comenzar el tema introduciendo un pasaje cultural, una parte de una obra de teatro, en la que, bueno, como habéis escuchado, participaron Ana Trancoso, Alba Esteves, la propia Isabel Castellano y nuestra querida compañera Noelia Ruiz, que la tenemos aquí con nosotros escuchando el programa. Y bueno, Pedro, paso contigo, Pedro J. García. ¿Qué hay, Jesús? Pues bueno, me ha gustado mucho el programa de hoy, me ha gustado sobre todo cómo la han interpretado esa obra de teatro. Tenemos aquí unas excelentes actrices. Y bueno, pues sobre mi tema, pues yo espero que a todo el mundo le haya por lo menos interesado un poquillo, que ¿Vas a ponerlo en práctica a partir de esta semana? Yo ya lo tenía ya hecho en práctica, hombre. Eres un hombre apañado. Controlado. Pues bueno, Pedro, te esperamos muy pronto aquí, en 2 semanas, si no me equivoco, en tu caso. Eso espero, sí. Dentro de 2 semanitas creo que estoy ya también locutando con un tema, a ver cuál. Todavía no lo tengo pensado. Estaremos también deseosos de ver cuál. Manuel Romero, nuestro técnico de sonido, también agradecerle muchísimo su trabajo en este programa. Estupendo todo el trabajo que ha hecho. Y Ana, te dejo siempre la última, pero ya sabes que no implica nada. Pues muchas gracias, Jesús. Yo lo resumo en una palabra que es la de siempre y es encantada. Encantada de estar aquí con vosotros y disfrutando, compartiendo, a pesar de no conocer la cara de los oyentes, pero Te lanzo un reto, si me lo permites, y es que, bueno, ya que has comentado esta noticia, a ver si en un plazo de 2-3 semanas traes aquí a Toda una Amalgama un plato del señor Kagami, le haces una foto, la difundimos por las redes sociales y bueno, y a ver qué le parece a la gente. ¿Me aceptas el reto? La fotografía por internet está, el plato en sí no sé si podré traerlo. Si se quiere se puede, Ana. Bueno, intentaremos hacer ahí una chapuza y a ver qué sale. Y bueno, ya por último, antes de despedir el programa, recordar, como hice en el comienzo, que esta semana en Sevilla, el próximo viernes, de 8 a 12 de la mañana, de 8 de la tarde a 12 de la mañana, se celebra lo que se conoce como la Noche en Blanco. Es una noche en la que, bueno, el tema central es dedicado a la cultura en todos sus aspectos y variantes, porque realmente muchas veces la menospreciamos. Siendo algo tan esencial en el desarrollo humano, en el avance de la historia, lo tenemos más como en un segundo plano. Y quizás en algunas ocasiones anteponemos el dinero que pueden costar algunos actos culturales a lo que enriquece en sí. Y por eso, desde hace bastantes décadas, se celebra en muchas ciudades europeas lo que se conoce como la Noche de los Museos. En Sevilla se adoptó en el año 2007, del 2007 al 2010, y tuvo un éxito, bueno, mediano. Tan mediano fue que en 2011 desapareció, para volver en 2012 gestado y apoyado por una asociación, la asociación que se conoce con el nombre de Sevilla se mueve. Desde entonces, desde el 2012, ha tenido una buena acogida en Sevilla, muchas asociaciones han incorporado, han aportado su granito de arena, hasta que el año pasado hubo más de 60 actividades culturales y acogieron a unos 30.000 visitantes para estas diferentes obras, tanto musicales como exposiciones, como arte, teatro, rutas culturales. Así que bueno, les recomiendo que este viernes paséis por el centro entre las 8 de la tarde y las 2 de la mañana, que seguramente disfrutaréis mucho de la cultura. Muy buenas noches y hasta la próxima semana.